Vamos a iniciar entonces, chicos, con la actividad programada para hoy día. Estamos trabajando, la anterior semana hemos trabajado lo que es el género épico, los géneros literarios, y hoy vamos a trabajar el género épico narrativo. Vamos a hacer una descripción global para que ustedes puedan hacer una lectura de las guías que tienen y a partir de eso realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar recordando que el género épico narrativo es un conjunto de obras literarias, como ya habíamos dicho, que están agrupadas según su forma de escritura. ¿Cuál es esta forma de escritura? La prosa, también lo habíamos señalado. Para completar este aspecto de la definición, que es la primera parte de mi esquema, vamos a decir que es un conjunto de obras literarias que se agrupan de acuerdo a la forma de escritura, que es la prosa, narra acontecimientos que pueden ser de dos tipos. Pueden ser acontecimientos reales o acontecimientos ficticios, o una mezcla de los dos. Ustedes saben a qué nos referimos. Bien, vamos a pasar a ver las características de lo que es este género épico o narrativo. Dentro de las características del género épico narrativo, vamos a ver que existen 4. De estas 4 características vamos a nombrar lo que ya habíamos visto hace unas 2 semanas atrás como un elemento importante, que es la presencia del narrador. ¿Cuál es la función principal de este narrador? El narrador es el que va a relatar la historia, el que la va a contar. Ahora, él puede elegir distintas perspectivas o puntos de donde pararse para hacer esta narración. A veces, si el narrador ha sido parte de la historia, entonces podemos decir que hay un narrador que es testigo. Si él solamente lo ha visto, entonces es un narrador que cuenta lo que otros le han contado, o es un narrador testigo, o es protagonista. Hay distintos tipos de narradores, y eso lo vamos a ir profundizando también adelante. Lo importante es, como hemos estado mencionando en estas semanas, indicar que el género épico narrativo se caracteriza fundamentalmente porque existe la presencia del narrador, a diferencia de los otros géneros que no lo tienen. ¿De acuerdo? Una segunda característica son los personajes. ¿Qué podemos decir de los personajes? Los personajes van a ir desarrollando la historia, y es muy importante que vayamos tomando en cuenta, y eso nos va a permitir mejorar también nuestros niveles de análisis cuando hagamos para las próximas lecciones. Los personajes van a tener personalidad propia, y esa personalidad les es atribuida por el autor del libro. Entonces los personajes van a actuar según se ha diseñado o se ha previsto su rol en la historia. Entonces tienen caracterizaciones particulares. ¿Cómo caracterizamos a un personaje? Por su forma de actuar, por su forma de hablar, por los valores que profesa en las acciones que va desarrollando a lo largo de la historia. Entonces es otro elemento importante que vamos a tomar en cuenta. Tercer elemento, el espacio. Cuando hablamos del espacio, el espacio va a hacer referencia al lugar físico donde se van a desarrollar los acontecimientos. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta algo. Los espacios no siempre son lugares reales. Pueden ser también lugares ficticios, creados por el narrador, por el escritor, ¿no? Y en este caso, estos lugares que son ficticios, dependiendo de la habilidad del escritor, pueden tornarse tan reales que nosotros pensaríamos que existen en algún momento dado. Es el caso, por ejemplo, del que alguna vez hemos hablado, de Gabriel García Márquez, que hablábamos el año pasado, cuando él trabaja lo que se llama el realismo mágico. Él habla, por ejemplo, de un lugar, en todas las obras que él escribe, habla de Macondo, que es el espacio, el lugar donde se desarrollan sus obras, pero resulta que nos hiciera creer que Macondo existe en alguna parte de Colombia, pero en realidad ese espacio no existe, es un espacio imaginario, ficticio, pero ha tenido tanta habilidad en la descripción y en la narración, el escritor, el autor, que hace que nosotros lleguemos a pensar que es real, ¿no? Entonces yo hago mucho énfasis en esto porque cuando avanzamos el género épico narrativo y los otros que también vamos a ver, no es solamente para leer los libros de otros. Tenemos que tomar en cuenta que ustedes se caracterizan en el colegio porque además producen textos. Entonces, cuando ustedes producen sus textos o escriben sus textos, al momento de hacerlo, si es que estos se ubican en el género épico narrativo, deben tener estas características que estamos mencionando y deben tratar de trabajarlas de esta forma, ¿no? Entonces, espacios que pueden ser, así como los personajes. Cuando nos dicen personajes reales o imaginarios, no nos parece raro porque lo sabemos, pero de repente no nos hemos percatado de
este aspecto que es el espacio, que también puede ser real o puede ser ficticio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, también vamos a decir que una cuarta característica es el tiempo, ¿sí? Ahora, este tiempo también puede ser real o puede ser imaginario, y ahí es donde las obras literarias que vamos a empezar a leer van a cobrar mayor grado de dificultad. Ahí van a entender lo que les he estado diciendo durante el año pasado, de este tiempo. Por ejemplo, cuando leemos libros de superación personal, los libros de superación personal manejan un tiempo lineal y además real. Es un tiempo en el ahora, en el presente. No hay saltos temporales, manejan un lenguaje bastante coloquial. En cambio, cuando ya entramos a trabajar obras literarias, libros de literatura, el tiempo es manejado de una manera diferente. Hay tiempos que son reales, que nos transportan a lo que es el presente, pero también hay los tiempos de retroceso como saltos, en los que de un presente vas a un pasado, vas a un futuro posible que no ha existido, pero que puede existir, ¿no? Entonces tienes que estar muy atento para leer y entender. Por eso es que se dificulta en este caso lo que llamamos la literatura, ¿no? La lectura de libros de literatura. Entonces este aspecto es muy importante. Ahora, si se fijan, en el género épico narrativo, estas son las 4 características importantes que nosotros debemos manejar para leer y para escribir, ¿no? Cuando leemos, identificamos cuál es el narrador, para que a partir de ese narrador también vayamos leyendo entre líneas, veamos qué características nos está queriendo dar a conocer el autor. Cuáles son los personajes, las características propias de los personajes, en qué lugares o espacios se tiene y en qué tiempo. Ahora, ustedes algo también que no sé si habrán notado alguna vez, pero es en las obras literarias que nosotros leemos, a veces el autor hace énfasis en uno de estas características. Hay obras que exclusivamente priorizan el espacio. Es decir, por ejemplo, en una novela de la Guerra del Chaco, que ya vamos a ver dentro de poquito, vamos a ir leyendo, la novela de la Guerra del Chaco, por ejemplo, más importante que el narrador, que los personajes, en esa novela es el espacio. Por eso vamos a notar que a lo largo de esa novela, entonces se describe mucho los lugares, porque estos espacios, estos lugares, son los que van a determinar la trama o el desarrollo de la temática en sí. ¿Estamos entendiendo? En otros son los personajes, incluso podemos notar eso desde el título. Por ejemplo, Isabel Allende tiende mucho a eso y tiene una obra, una de las que más me agrada es Paula, ¿no? Entonces, en este Paula, por ejemplo, ya desde el título vemos que se prioriza al personaje. El narrador, el espacio, el tiempo existen, pero son complementarios a esta característica que en este caso el autor ha priorizado. Ahora, nosotros leemos para ver cómo esto se pone en práctica. Y esta nuestra lectura, al hacer el análisis de los libros, al identificar estos elementos de construcción de la obra, nos permiten tener ideas, parámetros para que cuando nosotros hagamos nuestras propias producciones, tomemos en cuenta estos elementos y además de tomarlos en cuenta, podamos ponerlos en práctica de una manera innovadora, creativa. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, profe, este libro no me gusta porque es muy monótono, no tiene saltos temporales, no maneja los espacios ni los personajes de manera adecuada, es muy descriptivo? Lo criticamos y está muy bien en la parte del análisis, pero cuando yo les pido que ustedes escriban, hacen exactamente lo mismo que no les agrada leer. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estas características, no solamente para cuando leemos y analizamos, sino fundamentalmente para cuando decidimos asumir el reto de escribir. Acuérdense que nosotros escribimos desde que estamos en primero de primaria, vamos haciendo nuestros esfuerzos para hacer producciones de texto. Entonces, cada año tenemos que ir mejorando y ahora estos insumos que yo les doy no son nuevos. Otros años hemos ido trabajando, hemos ido estudiando desde la primaria de a poquito, pero ahora es como que los estamos sistematizando y con todo el conocimiento anterior que tenemos, le estamos dando un sentido, estamos entendiendo para qué nos sirve, para qué nos habrán enseñado nuestros profes, todos los que hemos tenido hasta ahora, todas estas cosas, en qué nos va a servir, tanto en la lectura como en la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte hemos hecho un recordatorio de la definición de lo que es el género épico narrativo y acabamos de mencionar o aclarar cuáles son las características de este género, ¿no? Las fundamentales que no pueden faltar y que hacen al género mismo. Dentro de este género vamos a ver, como ya mencionábamos el otro día, hicimos una introducción,
vamos a ver que existe presencia de subgéneros literarios, ¿sí? A ver, para que vayamos entendiendo esto. Cuando nosotros decimos que los géneros son conjuntos de obras literarias, tenemos que entender que estos se van a agrupar según la forma de escritura, que es la prosa. Pero estamos viendo que claramente, como indica aquí, se están agrupando según su forma, ¿sí? Para reconocerlos, para identificarlos, a diferencia de los otros dos géneros. Pero ya internamente, de los tres géneros, este es el más amplio. Internamente se hacen ya otras subclasificaciones, por eso es que se llama subgénero. Y esas subclasificaciones van a responder ya no a la forma de la escritura, porque todos estos están escritos en prosa, sino que van a responder a las temáticas de acuerdo a las cuales hacen referencia. En este caso nosotros vamos a ver que hay tres subgéneros dentro del género épico narrativo. El primero es el subgénero narrativo propiamente, porque vamos a hacer notar acá, antiguamente los subgéneros literarios, o los géneros literarios, perdón, no eran tres, eran más. Había el género didáctico, el género épico y así, había infinidad de géneros. Pero los estudiosos de la literatura se dieron cuenta que era una división muy desordenada. Entonces ellos han logrado identificar un criterio para seguir esta clasificación y han determinado que el criterio de clasificación era la forma de escritura. Entonces, según eso, ya había necesidad de dividir en tantos pequeños géneros. Entonces, muchos de estos géneros que estaban antes como independientes han quedado agrupados, y varios de ellos han quedado agrupados en el género épico o narrativo. Todos se escribían en prosa, pero estaban separados porque estaban escritos en prosa, pero tenían temáticas diferentes, ¿no? Entonces es por eso que ahora van a entender mejor que el primer subgénero es el propiamente narrativo, en el que se va a priorizar la narración, el relato, la descripción de la historia. Eso es lo fundamental. Y dentro de los subgéneros narrativos hay dos que son los más importantes, que ustedes los conocen: la novela y el cuento. Y ustedes los conocen bastante bien, no solo porque ya los hemos estudiado a lo largo de todos estos años de colegio, sino porque además los hemos leído. La mayoría de nosotros hemos leído novela, hemos leído cuento. Entonces, no va a ser difícil para nosotros identificar. Ahora, es importante en esta primera parte, porque ustedes van a, como les dije al principio, hacer la lectura. Lo que yo estoy haciendo es dar los parámetros generales, la explicación, pero ustedes van a acompañar esto que les estoy dando con la lectura de sus guías de trabajo que las tienen en su cuaderno. Entonces, ¿qué aspectos importantes yo tendría que mencionar y que ustedes tendrían que apuntar en cuanto a la novela y al cuento? Semejanzas y diferencias. Creo que las semejanzas son claras. Los dos pertenecen al género narrativo, están escritos en prosa y tienen todas estas características de acá. Tienen narrador, personajes, espacio, tiempo, lo manejan, etc. ¿Ya? ¿Dónde están sus diferencias? Muchas veces cuando nos dicen ¿qué diferencia hay entre novela y cuento? La primera respuesta es la que nos dieron cuando éramos pequeñitos, cuando no teníamos la habilidad todavía, no estábamos totalmente preparados para recibir las definiciones que vamos a tomar ahora, ¿no? Nos decían la novela es más larga y el cuento es más corto. Esa era la diferencia, gran diferencia que nos hacían. Actualmente, y a la edad de ustedes y en un tercero de secundaria, ya no podemos nosotros hacer ese tipo de diferencia. No tenemos que profundizar. Entonces habrá que preguntarnos por qué nos dirían que la novela era más larga y el cuento más corto. ¿Será? Porque en la realidad nosotros conocemos cuentos que son más largos que algunas novelas. Y lo mismo, novelas que son más cortas que algunos cuentos. O sea que en esta época, para esta generación, esa definición que antes hacíamos ya no nos satisface, ¿no? Ya no es convincente, tenemos que profundizar. Entonces, uno de los elementos más importantes es que el cuento tiene una estructura de relato en la que solo hace referencia o alusión a un tema nada más. Solo desarrolla un tema el cuento. En cambio, la novela va a desarrollar de 2 a más temas. ¿Cómo podemos entender esto y nos damos cuenta? A ver, vamos a hacer de cuenta una telenovela que la mayoría de nosotros vemos o tenemos oportunidad de alguna vez visto, ¿no? En la telenovela de repente aparece una escena que nos transportaría un capítulo, podemos decir, de la novela escrita, en la que de repente están 2 personajes conversando
y abruptamente o repentinamente se deja en suspenso después de que se ha cerrado ese apartado y se pasa a ver otra historia paralela y luego vuelve y luego van. Entonces están trabajando dos o más temas al mismo tiempo y eso requiere de nosotros mayor atención para comprender la trama de esta novela. En este caso estamos ejemplificando con la telenovela. En cambio el cuento es más sencillo, solo desarrolla un tema. Si yo empiezo, digamos, la Caperucita Roja. El tema es la Caperucita y llegar a la casa de su abuelita, por el momento, a nivel de estructura, porque podemos encontrar otros subtemas, pero hay un tema principal. Entonces, toda la historia es en torno a este personaje, inicia, desarrolla y termina con él. Y no hay otras situaciones alternas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cuento, al desarrollar un solo tema, en consecuencia va a tener menos personajes que la novela, porque la novela va a desarrollar más temas, va a requerir de más personajes. Y ahí viene la explicación de por qué en algún momento nos habrían dicho que por esta situación el cuento sería más corto y la novela más larga. Sin embargo, yo sigo pensando que no es una definición convincente de lo que sería una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque un cuento podría desarrollar un solo tema e irlo contando de una manera tan hábil que ni siquiera nos cansara, pero llegar a tener muchísimas páginas y ser mucho más extenso y ser un muy buen texto sin necesidad de haber cambiado a otros temas. Ahora, dentro de la novela tenemos también, y ustedes van a encontrar en su texto guía, la novela corta. Entonces ahí vemos que una novela también puede ser más cortita que el cuento, y en la novela corta, ¿qué diferencia tenemos con la novela? La novela corta va a omitir las descripciones muy detalladas que tiene la novela de manera clásica y va a ir a aspectos más concretos, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que en cuanto a extensión reduzca, pero la estructura misma de su complejidad en cuanto a lo que es el manejo de las temáticas, los espacios, los tiempos, es diferente. Si la novela desarrolla más temas, por lo tanto también desarrolla más espacios, trabaja de otra forma el tiempo, que son las características que aquí hemos mencionado en cuanto a lo que es el género narrativo. ¿De acuerdo? Entonces, es solo un pantallazo para que ustedes vayan tomando apuntes y viendo que van a ir complementando con la lectura que ustedes deben hacer de los textos guías que manejan. ¿De acuerdo? Un segundo subgénero, y ahí vamos a ir marcando más lo que les decía. El subgénero narrativo, hemos dicho, narra, describe, relata. Esa es la prioridad en estos, ¿ya? Contar algo que ha sucedido. En cambio, en este segundo tipo de textos que están dentro del género épico narrativo, vamos a ver que lo fundamental es que las historias cuenten o relaten hechos históricos o heroicos. Y ahí van a venir otra secuencia de 5 tipos de textos que responden a este objetivo, que es relatar textos históricos o heroicos. El primero, por excelencia, la epopeya. Nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en el estudio de la epopeya, porque después de esta unidad vamos a ver literatura griega, y en la literatura griega lo que más vamos a ver son epopeyas, ¿no es cierto? Entonces, la epopeya es una forma épica, porque épico viene de histórico, ¿sí? Y esta forma épica, ¿sí?, no va a ser narrada como al estilo de la novela y el cuento en una forma clásica, ¿no? La novela y el cuento, por ejemplo, en su estructura se dividen en capítulos, en partes. En cambio, ya los textos históricos heroicos, como la epopeya en este caso, se van a dividir en cantos. Y propiamente la epopeya ha sido desarrollada en la época de los griegos. Por eso es que cuando veamos la literatura griega, vamos a leer varias epopeyas. Bueno, entonces no voy a entrar en el detalle de la epopeya, pero sí lo que me interesa que se queden en la cabecita es que la epopeya es un tipo de texto histórico y además también heroico. Aquí nos da la opción de que sea histórico o heroico, pero en el caso de la epopeya son las dos cosas, ¿sí? Es dentro del marco de la historia y también dentro del marco del heroísmo. Ahora hay que marcar que en la epopeya, por ejemplo, el personaje no es cualquier personaje, no un común y corriente. El personaje principal es un héroe. Por eso es que decimos que entra dentro de lo heroico, ¿sí? Un segundo tipo de texto es el cantar de gesta.
los cantares de gesta se desprenden de las epopeyas. Gesta quiere decir guerra. Entonces, si nos vamos imaginando, el cantar de gesta es un tipo de texto que se va a originar en una época bélica de confrontación, en el cual nos va a relatar un elemento importante dentro de una guerra, ¿sí? Es decir, peleas, batallas, hazañas, pero no en su totalidad. La epopeya sería la historia completa y el cantar de gesta sería una pequeña parte de esa historia en la que se hace énfasis en una hazaña o en un hecho que podría ser el más relevante que ha tenido el héroe para su pueblo, ¿sí? También tenemos la leyenda. La leyenda ya les es mucho más familiar porque ustedes la han ido trabajando desde primero y secundaria conmigo y tal vez hasta mucho antes, ¿no es cierto? Entonces la leyenda tiene carácter histórico, cuenta los orígenes de un pueblo, de una cultura, de una región, ¿verdad? Entonces también está dentro de esto que hemos dicho, ¿no? Lo histórico o lo heroico, más lo histórico que lo heroico, diría yo. Tenemos también dentro de estos textos lo que viene a ser la balada, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de balada, parecería, porque nosotros entendemos a veces con las palabras actuales, ¿no es cierto? Dentro del contexto en que ha surgido esta división, la balada hace referencia a un suceso que es tradicional, pero que es contado con mucha emoción. Ahora, ¿dentro de qué contexto a ustedes les suena más el término de balada? Es el contexto musical. Porque muchos de ustedes escuchan una canción y dicen, ese subgénero musical es una balada, ¿verdad? Entonces, en ese contexto debido encontrar. Dentro del contexto de la literatura, es muy similar a eso que ustedes piensan, musicalmente hablando, pero hay que rescatar que la balada va a hablar de los sucesos tradicionales que han sucedido en un pueblo, en una ciudad, en un lugar, pero que se cuentan con un lenguaje sencillo, nada rebuscado, y en él resalta mucho lo que es la emotividad, la situación, ¿no? La emoción de quien cuenta. No necesariamente es referido a lo que es esta situación del amor entre una pareja, sino esa emoción que puede haber a tu lugar de origen, a tu cultura, a tus raíces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, dentro de estos textos históricos o heroicos, también aparece el romance. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes van a escuchar romance, debe ser del amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Y no es así. El romance es una composición tipo épica, lírica, que solía acompañarse con la lira, en la época de los griegos también. Y esta es además de carácter anónimo, porque es una composición de tipo popular, ¿no? ¿Y de dónde viene? Procede del cantar de gesta, es decir, yo escucho un cantar de gesta que es la historia de un héroe donde me relata su hazaña más importante. Entonces es como que el héroe en esa época, y vamos a ver eso en la época de los griegos, no es una victoria para él, solo su victoria, sino que si el héroe gana, representa a todos, a toda su comunidad, a todos, porque todos se sienten identificados. Entonces cuando ellos escuchan un cantar de gesta, puede que a nosotros no nos suceda eso, por eso estoy tratando de situarlos en la época y en cómo han surgido estos textos, es como que ellos idolatran, se enamoran de esta actitud y admiran, pueden llegar a admirar. Pero de toda esa historia que se cuenta en el cantar de gesta, puede haber un elemento en particular que sea el que me haya llamado la atención, me haya cautivado, me haya enamorado, si vale el término de la palabra. Y es ahí donde viene el romance, porque el romance resalta ese aspecto que yo he rescatado del cantar de gesta y expreso mis sentimientos de admiración respecto a esa parte específica. Y lo hago a través de un texto que refleja esa situación. ¿Se dan cuenta? Pero entonces no es el romance entre un hombre y una mujer donde son declaraciones de amor, no. Y eso tenemos que leerlo y completarlo con la información que está en nuestro texto. ¿De acuerdo? Entonces vamos repasando hasta acá. Hemos dicho que el género épico narrativo se caracteriza por la escritura en prosa. Todos los textos que están en prosa han sido agrupados acá, pero como son muchos, necesitamos subagruparlos en lo que se ha denominado subgéneros.
Y esta subagrupación, se va a hacer de acuerdo a la temática que se va a ir desarrollando, la orientación temática que tienen estos textos. De ahí que tenemos los propiamente narrativos, relato, narración, novela y cuento. Aquellos que hacen referencia a lo histórico o a lo heroico, epopeya, cantar de gesta, leyenda, balada y romance. Y finalmente tenemos los textos didácticos, ¿sí? Estos textos didácticos son aquellos cuya finalidad es dejarnos una enseñanza. Y nosotros conocemos varios de estos textos, los tenemos cerca, pero tal vez nunca hemos sabido dónde clasificarlos. El primero de estos es el apólogo. Este puede resultarnos algo nuevo. Los apólogos son narraciones breves, sentenciosas, donde va a primar, chicos, la enseñanza didáctica, es decir, ¿qué nos quiere enseñar? Lo moral, ¿sí? Los personajes pueden ser irracionales, pero nos quieren enseñar, cuando hablamos de moral, es decir, lo que está bien y lo que está mal, pero a partir de historias, ¿no? Los textos didácticos son muy utilizados en todas las generaciones y en todas las épocas, pero sí, nuestros abuelitos, nuestros papás, muchos de ellos, tal vez ustedes van a identificar, en vez de darnos un sermón de 1 hora, de decirnos cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer en nuestra vida, nos dan a leer este tipo de textos. ¿Por qué? Porque en ellos nosotros, a partir de nuestra lectura, podemos deducir muchas enseñanzas que son el objetivo de lo que ellos quieren que nosotros aprendamos, pero lo aprendemos nosotros haciendo la lectura. Y un tipo de texto que nos ayuda para eso es el apólogo, ¿sí? Un segundo tipo de texto que va en esta línea, que ahora sí ustedes van a estar muy conectados con él, es la fábula, ¿sí? ¿Quién de ustedes no ha leído una fábula con una moraleja a lo largo de todos estos años, ¿no? Ya viene la moraleja, moraleja, ¿no es cierto? De ahí viene la enseñanza, nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces uno lee una fábula y no puede separarse de decir, he aprendido algo, o sea, su finalidad es enseñar algo y tiene que ver con valores, con moral, ¿ya? Y finalmente tenemos también la parábola. Nosotros leemos parábolas en la Biblia, ¿no? Igual la finalidad de estas parábolas, es enseñarnos, decirnos qué está bien, qué está mal. Eso es el subgénero didáctico, ¿no? Entonces, de esta manera, chicos, hemos hecho un pantallazo de las características, primero la definición de género épico narrativo, las características, las 4 características principales que debe tener, hemos dicho, tanto para leer como para escribir. Y ahora hemos iniciado en el estudio de los subgéneros épicos o narrativos, que son 3. Narrativos propiamente, históricos o heroicos y los didácticos. Y hemos hecho una breve clasificación dentro de ellos, de los más importantes. Ahora, cuando yo leo, siempre van a ver, y ahora van a entender mejor, les decía también eso en la anterior clase, cuando un profesor de lenguaje o cualquier persona que quiera hacer una crítica, empieza siempre diciendo a qué género literario o subgénero literario pertenece el libro que estoy leyendo. ¿Y por qué es importante saber eso? No solamente para decirlo para que yo les pregunte, sino para poder entender cuál es la finalidad última que tiene la lectura de ese libro. Si es un narrativo, ya sé que es distractivo, que puede ser informativo, etcétera, etcétera, entretenimiento, etcétera. Si es histórica o histórico, heroico, bueno, voy a aprender algo de la historia, obviamente que no es lo mismo una novela histórica, heroica, que un libro de historia. Acuérdense que siempre entra en juego esto, se mezcla lo real con lo ficticio. Entonces la literatura trabaja con lo ficticio, entonces puedo tener un referente de lo histórico, de lo que ha acontecido, pero si quiero tener algo certero, fuera de la imaginación del que ha escrito, tengo que remitirme a un libro de historia, ¿sí? Que ya sale de los géneros literarios de acá, ¿no? Entonces eso es importante también hacerlo notar. Y si digo que es un texto didáctico, entonces es para enseñar, ¿no? Ahora, yo quiero escribir un texto. ¿En qué línea va a estar mi texto? ¿Voy a priorizar la narración, la enseñanza de algo o el rescatar un hecho histórico? Por ejemplo, ahora, chicos, que estamos viviendo esta época que jamás habríamos pensado, yo por lo menos no habría imaginado, de la pandemia y de estar en nuestras casas, dentro de todo lo feo que puede ser, es un lindo momento histórico para escribir sobre esto, porque lo estamos viviendo en carne propia. Y seguramente ustedes, más que yo, van a tener la oportunidad de aquí a muchos años de contar cómo ha sucedido esta historia, de esta vivencia, cómo la hemos vivido, cómo la hemos sufrido, cómo la hemos sobrellevado,
Y qué lindo sería que ustedes pensaran en escribir una historia sobre esto. Ahora, ¿qué tipo de historia sería? Eso tendrían que ver ustedes, ¿no? Si quieren tener un héroe, tal vez una epopeya, un cantar de gesta, o tal vez una leyenda, o una balada, porque ahora, por ejemplo, esto de la balada y el romance, que en su momento cuando yo explicaba podía decir, no, esas cosas yo no las escribo, yo creo que ahora sí estarían muy presentes, porque el factor emotivo es lo que más prima en estos dos tipos de textos. Y ahorita lo que más estamos es emotivos, ¿no? Es como que nuestra sensibilidad está a flor de piel. De repente vemos que la policía pasa y canta, ya nos emocionamos y vemos gente que está llorando. Tal vez no lo entendemos cuando lo vemos, pero si nos toca pasar, es más nuestra sensibilidad, ¿no? O cuando vemos y hacemos una videollamada con nuestra familia y vemos sus caras a las que no hemos podido ver en días o que no lo hemos podido abrazar o besar, entonces ahí viene nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces, qué lindo sería escribir sobre eso. ¿Se dan cuenta? Hay tiempos y momentos. Ahora, yo como profe, tal vez no, como mamá, quiero escribir algo para mi hijo, pero no lo quiero cansar con mis sermones, porque yo sé que los chicos de esta generación no quieren, entonces de repente me animo a escribir una fábula, donde ni siquiera voy a hablar de personajes que son seres humanos, sino con animalitos, ¿no? Súper disfrazadito, porque acuérdense que la literatura es metafórica y eso lo vamos a ver con mucho más énfasis en el género lírico. Ya van a ver cómo vamos a ir aumentando de a poquito algunos elementos y que ustedes también los están armando en función a todo el conocimiento que tienen de los años anteriores. ¿Se dan cuenta? Bien, hasta aquí hemos hecho todo un repaso. Vamos a entrar ahora a la parte de las preguntas. Entonces hemos quedado en que aquellos que no pudieran preguntar desde su micrófono, podemos preguntar a través del mensajito de texto. ¿Qué preguntas tenemos hasta acá, chicos, de la explicación por el momento?